Dale un fuerte aplauso al Señor. Nos ponemos en pie un momentito. Buenos días. Buenos días. Vamos a prepararnos para la palabra, para el mensaje de hoy. Hace mucho tiempo que no compartía y quería pues dar la bienvenida también a las personas que nos visitan por primera vez. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Si puede levantar su mano, queremos conocerle. Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Chemi. Le damos un aplauso a Chemi. Bienvenido. Esperamos que te sientas muy cómodo. Gracias por estar con nosotros. ¿Alguien más nos acompaña por primera vez o segunda vez? ¿No? Muy bien, todos de casa. Aquí. Hola, bienvenida. ¿Cómo te llamas? María Eugenia. Le damos un aplauso de bienvenida a María Eugenia. Bienvenida. Esperamos que te sientas bien en este tiempo. Muy bien, pues vamos a preparar nuestro corazón para lo que Dios tiene para hoy. Hoy el Señor es el protagonista en todo lo que hacemos. Amén. Así que cierra tus ojitos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Te amamos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu obra en la cruz, por amarnos, Señor, hasta la muerte y la muerte de cruz, Señor. Pero gracias, Señor, porque gracias a ti hoy, Señor, podemos cantar que somos libres, que somos felices en ti por tu gracia y por tu amor. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra tierra en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Puedes tomar asiento un momentito, puedes poner ya cómodo, cómoda. Y vamos a leer la palabra como una introducción y luego quiero hoy compartir un mensaje que espero que te haga muy bien. Vamos a ir a la carta de segunda a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Versículo 1 en adelante, vamos a leer este mensaje de exhortación, de ánimo, de impulso que le da Pablo a este joven Timoteo. Amén. Segunda de Timoteo 4 en adelante dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, di conmigo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Di conmigo, fábulas. Pero tú sé sobrio. Una más, di sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Bueno, yo voy a empezar el mensaje de hoy con una pregunta. Amén. Así que yo voy a hacer esta pregunta, pese a quien le pese. Y la pregunta es esta: ¿te has sentido alguna vez engañado o estafado? Vale, yo no quiero que ahora no te vaya a lo sentimental, me rompieron el corazón, ya deja eso, ya sabemos, sí, te dolió. No. ¿Estafado o engañado? ¿Alguna vez te has sentido estafado o engañado? ¿Te han estafado alguna vez? ¿Te han engañado alguna vez? ¿Te han timado? ¿Sí? Bueno, no quiero que digan ni sí ni no. Gloria a Dios si no te ha pasado. Espero que nunca te pase, pero creo que nos va a pasar a todos que alguna vez nos vendan gato por liebre, ¿verdad? Y yo quiero comenzar con esa pregunta. ¿Alguna vez te han sentido engañado, engañada, estafado, estafada? ¿Qué provocó en tu corazón? ¿Cómo te sentiste? ¿Rabia? ¿Desilusión? ¿Impotencia? Bueno, yo te voy a contar una historia y todo comienza hace San Bernabé, tiempo de San Bernabé, junio, ¿vale? Estábamos ahí 9 de junio más o menos. Hago un pedido en AliExpress, ¿vale? Yo creo que ya todo el mundo ya se ríe con esto porque ya dice AliExpress, ya se ríe, pero créeme, llevo 2 años pidiendo cositas pequeñas en AliExpress y nunca me había pasado nada. Pero pido una cosa en especial y hago un gran pedidito para mí, digo, para mis cositas del café, ya saben todo el mundo con mis cositas del café. Y hago un pedido, un pequeño pedido.
para la esposa. Pequeño pedido, minúsculo, casi nada, y no se nota, ¿no? Y hago un pedidito pequeño, y en ese pedido meto muchas cositas que quería, y entre eso, una jarra para espumar mi leche, como un cual varita, ¿no? Ya tengo todo mi setup preparado, yo bien bonito, ahí lo tengo ahí tal. Como no soy Instagramer, no subo historias, pero si queréis saber lo que es, mirad a mi cuñado que siempre que va se sube una historia. Y ahí estaba, ¿no? A Samuel. Y ahí está mi jarrita, yo digo, qué bonita, negra, con una funda de cuero. Yo digo, ¡ah, qué bonita es! Y la estoy esperando. Llega el pedido y no me llega la jarra. Digo, bueno, tranquilo, este venía en otro lado, no pasa nada, me lo mandan por correo y correo pues a lo mejor va por otro lado. 10 días de tardanza, uno ya empieza a ponerse nervioso, ¿verdad? Empieza a sudar, la mujer te mira como diciendo, Y yo ya estaba así, ya sudando, diciendo que llegue santo, mirando, refrescar, no pasa la aduana, yo que pase la aduana ya, pasó la aduana, yo toma. Llegó a casa y no estábamos, nos lo devolvieron. Pasa el fin de semana pasado. Y digo, bueno, no pasa nada. El lunes. Y el lunes llamo a la mujer, le digo, a mi esposa, le digo, amor, el pedido. Y me hace así por la videollamada, me hace, aquí está. Y yo, toma, los últimos serán los primeros. Yo ya súper emocionado, digo, la jarrita. Digo, una jarrita, a mí me hace ilusión. Yo estaba con la jarrita viene. ¿Qué pasa? Que la jarrita yo había conseguido por lo menos unos 10 euros de descuento. Yo digo, bueno, está bien, hay que aprovechar. Y digo, pues si está con descuento, verifiqué todo. Y digo, pues está bien, es digna. Llega la jarrita, la toco y digo, sí, estaba muy bien acolchada y está un poquito arañada. Cuando abro la bolsa, hago así, le digo, la jarra, y me sale una cacerolita como las que tiene mi hija para los juguetes, de lata, doblada, ahí tenemos todavía descifrando qué es, no sabemos lo que es, como una mini olla así, no cabe nada, ni una galleta así chiquitina, y yo le daba la vuelta al paquete así, le decía, Mel, mi esposa lo único que me decía era, bueno, no pasa nada, siempre hay algo que te estropea la comida, vamos a comer. Y le digo, no puede ser. Y ya entrando en AliExpress me dice, relájate. Y yo, no, en AliExpress, qué indignación. Y estuve toda la semana, le di la abrazo a mi compañero, toda la semana, diciéndole, no puede ser, me han estafado. Y no me devuelven el dinero. Encima no me devolvían el dinero, ¿no? Ya, gloria a Dios, me han devuelto. Bueno, todavía no. Tengo que ir a entregar la dichosa ollita para que crean que realmente me enviaron algo falso, porque no se lo creen. Bueno, la sensación de frustración cuando algo no es lo que tú esperabas es muy alta, ¿verdad? Entonces, y ahora ya recordarán, ¿no? ¿Quién compró pilas Duracell en un Top Manta creyendo que por €1 te van a vender 20 pilas, ¿verdad? Duracell, creyendo que van a durar, ¿verdad? Metías una, escuchar canción, otra, y no te llegaba a escuchar el disco, pero bueno, valía €1. Bueno. Entonces, bueno, todos nos hemos tenido esa sensación de estafa. Ahora, hace unas semanas se estrenaba en los cines una película. Y hoy el nombre del mensaje va a ser el día del engaño. Di conmigo, el día del engaño. Y como subtítulo le he puesto, entendidos en los tiempos y firmes en la verdad. El día del engaño. Hace unas semanas, como digo, salió en los cines una película de Steven Spielberg que le llaman la trilogía no oficial de esa encuentro en la tercera fase, de ET, y ahora esta que es el día de la revelación. En el día de la revelación, a modo de premisa de la película, no destripando nada, pero a modo de premisa, lo que se cuenta es que va a llegar un día donde una verdad va a tener que salir a la luz y de la cual el mundo entero va a colapsar. No porque choquemos con otra cosa, sino que el golpe de realidad va a ser tan grande que pues, la vida como conocemos cambiaría de la noche a la mañana. Sería algo catastrófico. La política cambiarían las enseñanzas y sobre todo también hacen énfasis en que cambiaría la religión. Dado esta premisa y a una película de la cual parece que es nada más lejos de la realidad y que la tenemos como muy
muy lejana, dado a que habla de extraterrestres. Déjame decirte que en el mes de abril sale una gran noticia en los Estados Unidos con un hombre llamado Epstein. No puedo decirlo mucho porque si no igual nos tumban el canal y de YouTube que estamos. Dios te bendiga a los que están ahí viéndonos, que hay muchos hermanos que nos conectan. Amén. Pero este hombre, ¿verdad? Que sabéis lo que sucedió, la gran mayoría sabe lo que es, que tenía una isla de las cuales habían abusos a menores de edad, dentro de las cuales muchas de esas eran usadas como prostitutas siendo muy menores de edad. Estamos hablando de actos delictivos con niños y niñas, ¿verdad? Dentro de lo cual muchos políticos, influencers, gente de la alta sociedad, ¿verdad? De la élite económica, tanto así como un príncipe, ¿verdad? En Inglaterra, inmiscuido en los asuntos, sale todo esto a la luz. Y yo creyendo que eso sería el gran día de la revelación, como uno de esos presidentes, que no diré muy bien su nombre, que se llama como Donalcio Trompetín, para que no nos tumpen el canal, este hombre también sale involucrado en dicho caso. Y como no puede vincularse, se desclasifican una serie de documentos, de más de 200 documentos, de los cuales se lanzan el 8 de mayo del año 2026, este año, dentro de los cuales salía una gran revelación por parte de Estados Unidos. La película se estrenó de Spielberg hace un par de semanitas. Estamos hablando del 8 de mayo. Y en Estados Unidos dieron un comunicado oficial de que habían desclasificado documentación que hablaba sobre ovnis e extraterrestres. Vale, aquí llega el punto donde ya pierdo como esa seriedad de predicador y de pastor y me está diciendo, ¿el pastor va a predicar de ovnis y extraterrestres? Sí, no. Pero quiero que prestes atención. El gobierno mundial está anunciando de que posiblemente no estemos solos y haciéndonos ver de que posiblemente haya vida extraterrestre. Nosotros, y no es el mensaje de hoy, podemos dar una cátedra de lo que significa todo eso, ¿no? De esas parálisis, esas abducciones, todo. Podemos decir perfectamente lo que es. Pero yo quiero hacerte un punto. ¿Por qué los gobiernos nos están preparando para una gran noticia? Ahora, dado a esta situación, parece ciencia ficción ver que se lanzan y se promueven más de 200 documentos, de los cuales muchos son posiblemente reales y otros de dudosa procedencia, pero ahí están. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Que en un mundo moderno nos están moviendo hacia una fascinación por el engaño y el falso despertar. Hay un movimiento hacia el despertar de un engaño que el gobierno nos está haciendo. Y lo raro es que tú vayas al cine, veas una película y digas, solo es ficción. Pero la mayoría ahora sale de esa película diciendo, ¿o no? ¿Nos están queriendo contar algo o no? Y ahora nuestro corazón empieza a tener una actitud que en vez de tener certeza en lo que creemos, cuestionamos todo aquello de lo cual hemos creído. Y nuestros principios básicos, nuestros valores fundamentales se ven un poco comprometidos ante la pregunta, ¿será verdad? Y hoy quiero decirte, ¿te has sentido alguna vez engañado? Porque hoy vamos a ver la gran verdad de nuestro Señor. La trama, como he dicho, es siempre la misma. Nos hacen creer que toda nuestra vida ha sido una mentira y que de pronto llega una revelación externa, oculta, que lo cambia todo. Nos fascina la idea de un conocimiento secreto. Y aquí es donde me quiero meter en el primer punto. Es trágico, pero el mundo rechaza el evangelio diciendo que es un mito y sin embargo abraza con facilidad cualquier teoría de internet. Jesucristo conocía esta fragilidad de nuestra mente. Por eso en Mateo 24,
4, el Señor va a empezar un discurso. Ven conmigo a Mateo 24, que parece que yo siempre predico de Mateo 24, porque es que hay tanto por desglosar, hay tanto por entender. Y yo quiero llevarte por este camino. Fíjate bien, Mateo 24, 4, lo que nos vamos a topar es los discípulos preguntándole a Jesús, ¿cuáles serán las señales antes del fin? Y ante esa pregunta, Jesús responde. Y lo primero, dando una indicación. ¿Qué indicación? Mirad que nadie os... cerramos y ya terminamos la prédica de hoy. Pero voy a ampliarla un poco más. Mirad que nadie os engañe. Porque el principio de nuestra destrucción es el engaño. Es el engaño. Cuando sus discípulos le preguntan por esa señal, Jesús no se centra lo primero entre los terremotos, entre los anticristos o los falsos profetas. Lo primero que dice es que nadie os engañe. Porque seguramente habrán visto en internet, en Venezuela, el terremoto y luego un cielo rojo profético ya. Y ya empezamos con, es que esto es profético. Y empezamos nosotros con fábulas en nuestro corazón. El engaño bíblico no siempre es una mentira descarada. ¿Sabes? Cuando te engañan con la propia Biblia, no siempre es descarado. Son pequeñas sutilezas, son pequeñas cosas muy sutilezas que se mueven. Por ejemplo, en Jeremías 17:9 vamos a ver al profeta Jeremías que nos recuerda esto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces hay muchos movimientos que dicen, es que yo sentí que era esto, sentí que era cual. Cuando yo era adolescente, una me dijo, yo sentí que ibas a ser mi esposo. Está así cualquiera. Proverbios 14:12 dice así, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. En el Edén, ¿cuál fue la táctica, mi hermano? De la serpiente con el ser humano. ¿Cuál fue? No, el fruto. Y hay gente que empieza, es que la manzanita esa, yo no me creo que Dios nos haya, algo esconde Dios. Y dudamos de Dios. ¿Cómo que por comer una manzana Dios nos echa y ahora hemos pecado? ¿Y qué manzana en el cocho cuarto? No sale ni manzana, sale en la Biblia. Y ya empezamos con gente que ni siquiera es capaz de leer por una vez este libro. Gente que dice ser ateo y no es ni siquiera honesto intelectualmente consigo mismo para poder entrar en las escrituras y decir, no tiene sentido. Entonces, esto va de honestidad intelectual y no solamente de la fe, aunque la fe y la razón no están reñidas, y eso siempre lo digo. Pero yo quiero invitarte a que en cierto modo, si no tienes fe, por lo menos razona y piensa correctamente si hay evidencia de lo que la Biblia está asegurando. Porque si no, cualquier fábula que está alrededor hará y te tumbará la palabra, que la palabra es infalible. ¿Sabes? Yo no tiemblo cuando la gente me viene con 1000 teorías de conspiración con la Biblia, pero digo, que me estás hablando de venir a atacarme con una lanza de goma espuma. O sea, que mi hija tiene una espadita de goma espuma y me pincha aquí, no duele. Yo hago, ay, que me duele, hago como que me duele, pero no duele, no, se dobla. Y hay gente que quiere atacar la palabra de Dios y son como espadas de goma espuma. Pero nuestra espada es una espada de 2 filos. Que parte el cuerpo, que parte el alma, que parte hasta los tuétanos. De una manera en que esta espada que parte te reconstruye, te restaura, te libera. Y lo que estamos hablando es que desde el principio la serpiente engañó con una cosa. ¿Será que Dios ha dicho toda la verdad? ¿Será que Dios ha dicho realmente lo que podéis hacer? No fue el motivo
del pecado del ser humano no fue comer una manzana, no fue comer un plátano ni una fresa. El motivo de la caída del ser humano es la desobediencia a Dios y dudar de Él. Si dudas de Dios, vas a tener todo lo demás que es perecedero. Porque Dios dijo en el Edén: si coméis de este fruto de bien y del mal, moriréis. Y todo lo que el enemigo, Satanás, quiera ofrecerte va a ser algo atractivo, pero perecedero. Es como ese aguacate que cuando lo abres ya se pone negro. Sabes que es perecedero y que no va a durar para siempre. Esa es nuestra vida. Y ese es el sentido que hoy la vida tiene. En el Edén, la táctica de la serpiente fue sembrar la duda. Dios está ocultando algo bueno. Y en los primeros siglos el enemigo intentó lo mismo con la iglesia a través de un movimiento que hoy quiero enseñarte, que se llama el gnosticismo. El gnosticismo proviene del griego gnosis. Y gnosis significa conocimiento. Entonces yo quiero un poquito hilar fino. El gnosticismo entonces decían tener un conocimiento secreto y superior. Y hoy lo vemos exactamente igual en los movimientos, por ejemplo, de la nueva era. Hablan de un despertar, de abrir el tercer ojo o de energías cósmicas. Y vemos que hay un gran movimiento en internet, sobre todo porque al final pues es el gran lugar donde la gente puede gritar lo que le dé la gana. Menos los que podemos gritar lo que nos dé la gana. Pero es el lugar donde se está diciendo en voz en cuello: estamos dormidos, pueblo. Y hay una superioridad por un conocimiento oculto. Yo esto lo veo de la siguiente forma. Yo cuando era joven escuchaba una banda de música. Y cuando la escuchaba, por lo menos estaba un año como en secreto con mi banda de música favorita. ¿No escuchaba así? Y cuando alguien venía, recomiéndame música, le recomendaba todo lo demás, menos mi banda favorita, porque quería por lo menos disfrutarla para mí solito un año. Cosas raras, sí, ya lo sé. Júzgame todo lo que tú quieras. ¿Es verdad lo que tú piensas? Sí, es verdad lo que tú piensas, es verdad. Pero yo estaba ahí y cuando venía otro me decía: mira, qué banda más buena. Yo decía: bueno, ya me ha encontrado la banda, pero aún yo tengo conocimiento oculto. Ya. Pero tú sabías que el vocalista era otro. Y te sabes como la historia, ¿no? Pero tú sabes que esa canción que ahora se ha hecho de moda no era la más buena, sino esta de aquí. Y es como que te vas aprendiendo la historia y es como siempre hay un punto en donde ese conocimiento oculto te lleva a una superioridad. ¿A alguien le ha pasado? ¿Soy el único pecador que le pasan esas cosas? Sí, gracias. Amén. Ay. Entonces fíjate bien, esa sensación de tener un poder que nadie más puede tener viene de este movimiento que es el gnosticismo. Un movimiento donde el ocultismo nos lleva a tener un conocimiento superior a los demás, pero solamente ves vidas destruidas, vidas que no terminan de salir de patrones de conductas, vidas que están arraigadas en su pecado. El despertar que el Señor nos dio es lo que dice en 1 Tesalonicenses 5, de 4 a 5, declara: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón cuando Él venga. Porque todos vosotros sois hijos de luz. No somos de la noche ni de las tinieblas. No nos sorprenderá el engaño porque ya hemos despertado a la luz de Cristo. ¿Sabes? Hay un movimiento que dice: somos seres de luz. ¡Apa! Ni ser de luz ni ser de luz. Porque ¿qué luz puedes dar cuando tu ojo está en tinieblas? Todo tu cuerpo, dice la palabra de Dios, está en oscuridad. Es decir, ¿cómo miras? ¿Qué hace? ¿Cómo está tu corazón? He conocido a personas que cuando practicaban el yoga
Una de el yoga, por si acaso alguien en la sala practica, déjame decirte, estás practicando una religión hinduista registrada dentro del hinduismo. ¿De acuerdo? Es una de los maestros del yogin, ¿vale? Que son unos señores que se han despojado de todo, que viven con barbas largas y viven prácticamente en una comuna y no comen y están así demacrados. No son esas señoras que van con su bolsito así todo guay y su esterilla y de punta en blanco, esas cosas. No. Estamos hablando de la verdadera religión. Estamos hablando de personas que se tienen que negar al yo. ¿Sabes por qué? Porque si te niegas al yo, vas a vivir el desapego. Y si vives el desapego, nada te va a afectar. Entonces superarás el dolor. Pero eso es como meter tu dolor debajo de una alfombra y simular como un niño pequeño que eso no existe. La palabra de Dios lo que nos enseña es a ser responsable de nuestros actos. Si yo le he hecho daño a alguien, soy responsable de esa situación. Y no puedo decir, no, si no miro no existe, eso nunca pasó. Si mi hija y mi hijo no se acercan a mí porque no los tuve cerca en el momento en que yo tenía que tenerlos cerca, sino que los alejé con mis actos, créeme, situaciones de que no te quieran no van a venir porque no miro a otro lado y así no tengo el amor de mis hijos. ¿Qué más me da? El que hayan hecho daño, te hayan abusado, hayan vivido situaciones diferentes, no quita que eso no te pasó por ignorarlo. Y hoy la verdad del Señor, el día de la revelación de verdad, es que un Jesús, el Señor, un día Jesús murió en una cruz por tus pecados y por los míos para decirte, yo pago tus rebeliones, pero tú ahora puedes asumir la responsabilidad. Estos son mis actos, Señor. Así me he comportado delante de ti. Soy pecador. Y cuando vas, no es lo que te han contado de que vivimos toda la vida diciendo soy pecador, soy pecador, soy pecador. No, lo que vas es entregas tu pecado en la cruz y le dices al Señor, Señor, tú en la cruz pagaste por todos mis pecados, por cada uno de ellos. Perdóname y ayúdame a ser como tú. Cuando haces eso, no vives lamentándote. No somos personas que vamos caminando por la calle diciendo qué pecador que soy, qué pecador que soy. El que tiene la vida en Cristo tiene una vida nueva y una vida en abundancia. Una vida que no es solamente vivir por las riquezas ni por grandes lujos, sino que es vivir sabiendo que nuestra vida tiene un propósito y una causa. Y es la causa de Cristo. Punto número 2. Fábulas, apócrifos y el origen de la superstición. Mira, en este punto sé que es como mucho punto, pero es que quiero meterme en este punto que me hace un poco de gracia. El apóstol Pablo vio venir estos tiempos. Jesús ya lo había dicho, pero el apóstol Pablo lo vio venir y advirtió a la iglesia en Colosenses, capítulo 2, versículo 8, y dijo así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Hay personas que anteponen tradiciones, anteponen personas por encima de la palabra. La palabra profética más segura, es decir, esa palabra que no falla, la encontramos aquí, en este texto. Y quizás más de alguno de los que está escuchando en la sala me estará diciendo, ya, pero ¿quién más segura que esto es real? ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo donde vivimos con el miedo a que nos engañen. A mí me timaron con una jarrita. Yo tengo miedo ahora. Pido no en Amazon. ¿Quién me va a timar ahora? Y podemos vivir todo el tiempo dudando de todo. Pero el Señor nos invita a creer en Él. Porque Él no es hombre para arrepentirse. Y Él tampoco es hombre para engañar. Él es Dios. Y en el momento en que haya engaño en su boca, Él dejaría de ser Dios. Así que si Él dijo que lo que hay es, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y no tenemos que entrar en fábulas y en fantasías, porque hay gente que quiere adornar el evangelio o el cristianismo. Y por eso surgieron estas cosas. Dices,
Pablo a Timoteo, dicen lo que hemos leído antes, ¿no? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y sí que surgieron fábulas. Durante el siglo II y el siglo III se escribieron los famosos evangelios apócrifos, muchos de ellos. Muchas personas hoy creen que la iglesia ocultó esos libros por conspiración. Seguramente alguno de la verdad sobre el libro de Enoc. 3 cosas que te ocultaron del evangelio de Tomás. ¿Sabías que Jesús hizo un pájaro de barro? Y claro, tú te quedas como, oh, vale, ¿eso no es real? ¿No? Es como, eso no es real. JJ Benítez lo ha dicho, JJ Benítez y él sí que se ha leído la Biblia. Pues escúchame, yo creo que miramos la mitad de los que están aquí se han leído más veces la Biblia que el JJ Benítez. Esa es verdad. Estamos hablando de fábulas que tienen su procedencia aquí. Te estoy hablando de JJ Benítez, acaba de sacar un libro que se llama Dios es azul y solo se basa en experiencias. Y cuando tú le llevas evidencia arqueológica, le llevas arqueológica real, él te dice, bueno, ya se verá. ¿En serio? O sea, estamos hablando de que la necedad y las ganas de escuchar van a llevar a creer cualquier fábula que enriquezca ese morbo en el corazón. Porque el evangelio se te queda demasiado sencillo. ¿Cómo que Jesús murió en una cruz? ¿A eso voy a adorar? ¿A un hombre que muere en una cruz por mis pecados? Jesús tendría que tener algo más, ¿no? Jesús era un extraterrestre porque hay una civilización y que de verdad. Hay fábulas que de verdad que ni siquiera las puedo respetar. Así que no las puedo respetar. Porque van de que están fuera de la religión, y perdón que me vaya un poquito del mensaje, pero van que están fuera de la religión y no saben que están todas tomadas desde el hinduismo en adelante. O sea, en serio. Es que ni siquiera somos intelectualmente honestos para buscar la verdad. Y dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero qué verdad? Porque ahora esa palabra la utiliza la nueva era. ¿Sabías o no? Tienes que tener cuidado con tu texto. ¿Por qué? Porque te van a tomar versículos de la Biblia y lo van a incorporar en sus mantras y en sus ohms y en sus chis y en sus cosas para decirte la verdad te hará libre. Hey, qué verdad, la que dice Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Esa es la verdad. Mira, algunos creen entonces que se escondieron estos libros por una conspiración, ¿no? Para que la iglesia pudiese sobrevivir. No, y cuando hablamos de iglesia hablamos de la gran iglesia católica romana apostólica, ¿verdad? Pero sabemos todo lo que hay ahí detrás. Hay idolatría, imágenes. Uno me dijo, tú sabías, JJ Benítez dijo que Jesús no nació el 25 de diciembre. Le digo, bueno, bien, una cosa que estamos de acuerdo con el JJ Benítez. Nació en agosto el 3 y yo, no, la Biblia nunca dice eso. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús vivió hasta los 12 años como una persona común y corriente como tú y yo. Aprendió de un carpintero que es su padre adoptivo. ¿Para qué? Para poder aprender a hacer las cosas, usar sus manos normal. Él tuvo que leer el Tanaj completo. Tuvo que aprender la palabra de Dios. A los 12 años por fin pudo poner en práctica todo lo que llevaba estudiando. Y a veces nosotros creemos que en ese silencio que los mismos apóstoles quieren hacer es porque había misterios ocultos. Y de ahí nacen estos evangelios apócrifos que, como bien te digo, son escritos unos 150, 200, 300 años después, y algunos de ellos recopilados sobre el año 1500. O sea, estamos hablando del medievo donde se encuentran estos textos. Y fíjate bien lo que encontramos. Encontramos, por ejemplo, un evangelio árabe de la infancia de Jesús y de sus pañales mágicos. ¿Vale? ¿Quieres que te lea eso? ¿Vale? Bien, ok. Dice, en este texto se inventa que cuando los reyes magos, que ya empieza mal, porque ya empieza diciendo los reyes magos, y todo el mundo sabe que no son magos, no son reyes ni son magos que hacen trucos con varitas, sino que eran sabios de Oriente, personas que eran capaces de ver las estrellas y entender, ¿sí? Astrónomos, lo que serían ahora una persona de la NASA, ¿sí? Entonces,
la NASA. Bueno, entonces vemos, visitaron a Jesús y María le regala uno, que es muy loco, le regala uno de los pañales usados de Jesús. Con contenido, con sustancia. Que se entienda bien, estoy hablando de evangelios apócrifos, ¿vale? Apócrifos significa que han sido descatalogados. Porque pues, comúnmente tienen energías y cosas que dices que no tienen sentido. O sea, esos son cómics. A mí me lo enseñaba mi profesor de seminario. Eran cómics de la época. Es como si hoy tomásemos el Código Da Vinci y dijéramos, esto era parte de la Biblia. ¿En serio? Es como si tomaras el Código Da Vinci, como si cogieras el libro El Secreto o el libro de los milagros, que ahora está muy de moda, ¿no? El libro de los milagros, ¿no? Es como, y dijeran, estos son anexos de la Biblia que se han quitado, en serio. Eso es lo que hacía. Y fíjate bien, dice el texto de que ese pañal mágico con contenido y sustancia sanaba enfermos, expulsaba demonios al tocar la cabeza de la gente y que no se quemaba cuando era echado al fuego, el pañal. O sea, imagínate eso tenerlo en casa, nunca te podías deshacer de ello. Lo tiras al fuego, no se quema. No sé si te das cuenta que a través de esas historias nacen movimientos como la idolatría a elementos, el cáliz sagrado de Jesús, el trozo de madera de la cruz de Cristo que tiene poder, un trozo de la tela que la gente fue sanada cuando, en serio. Estamos hablando de que a través de mitos y fábulas la gente empezó a hacer su propia teología y ni siquiera se acercan con humildad al texto bíblico para entender quién era Jesús. Otro, el evangelio de la infancia de Tomás. Hay dos evangelios, un evangelio que se llama el evangelio de Tomás y el evangelio de la infancia de Tomás. Y aquí está el punto donde está ese vacío de qué pasa con Jesús, ¿no? ¿Qué pasa con Jesús? Hasta los 12 años, ¿qué pasa con Jesús? Oye, pues alguien dijo, pues yo voy a hacer una peli de Jesús, me la voy a inventar. Y hace la infancia de Tomás y dice así, el evangelio de la infancia, según Tomás, dice, nos presenta un Jesús vengativo, un Jesús que no podía controlar sus poderes, un Jesús que prácticamente viene del espacio y viene rebelde, pero sus padres adoptivos le enseñan a hacer el bien, a utilizar sus poderes para poder luego rescatar, ponerse una capa y tener una S que se llama Superman. No sé si te suena la película, es la misma, ¿no? Es igual que Superman. Porque él se llamaba Kal-El, y como no era Kal-El, le pusieron un nombre, le pusieron Clark Kent, porque le ayudaron y Jesús tenía problemas de ira. Y como Jesús tenía problemas de ira, viene un jovencito cuando él era niño y le choca el hombro a Jesús. Ojo, vuelvo a repetirlo porque si no esto después se puede coger fuera de contexto y estamos hablando de evangelios apócrifos. Y le dan un golpe a Jesús según este relato y Jesús se enfada y le dice así textualmente, no seguirás tu camino. Y el joven se muere en el acto. Jesús mató a una persona. O sea, te estás dando cuenta de que estamos hablando de que si esto fuese real, tú y yo estamos perdidos. Estamos en el hoyo. La humanidad no tiene salvación, porque eso quiere decir que la cruz es inservible, que tu pecado y el mío no pueden ser borrados y que da igual que seas bueno o malo, todos vamos para el mismo lado. Eso quiere decir que un hombre loco en el tiempo del nazismo nos ganó a todos. Un Hitler que cuando mató a tantos millones de personas se quita la vida y dice, señores, he ganado, pum. Eso significa que estos evangelios, pseudoevangelios, fuesen reales, que la humanidad no tendría salvación, no habría esperanza de vida eterna. Y uno dice, es que la vida eterna es solamente fantasía. Mentira. Te estoy hablando de personajes reales, de personas que hoy en día en sus podcasts aseguran que científicamente el ECM o la experiencia cercana a la muerte son reales, que hay vida más allá de la muerte y salen médicos ahora diciendo, o sea, si hay vida después de entonces todo lo que hagas aquí, todo vale. Todo vale. No sé si nos estamos enterando de lo que es el día del engaño, familia. Estamos ante una situación donde la iglesia o abre los ojos o nos comen. Y cualquier viento de doctrina nos va a llevar.
¿Sabes lo que hizo Jesús en ese apócrifo? Pues mata al niño, se supone, y cuando sus padres se enfadan y van a hablar con los padres, los deja ciegos. Ese es el evangelio donde hace una paloma de arcilla y lo riñen y él hace así con las palmas y salen volando. Y muchas cosas raras. El evangelio gnóstico también de Tomás, que no es un evangelio con relatos, sino que son 114 dichos. Y esos dichos hablan de despreciando la creación de Dios. Este texto termina con Pedro pidiendo que echen a María Magdalena. No sé si alguien ha escuchado alguna vez que María Magdalena y Jesús tuvieron descendencia. Y que de ahí vienen los templarios. Y toda esa guerra entre templarios, masones, ya empezamos otra fábula de esa grande. Que sí, que puede haber un movimiento, sí, pero toda esa gente toma y bebe de esta mitología. Y Jesús no es un mito. Lo primero que tenemos que entender es que Jesús estuvo, vivió entre nosotros, murió en la cruz, y lo que nos queda a nosotros es reconocer si Él murió y resucitó al tercer día, como dicen los relatos que dicen. Pero sabemos que también hay evidencia de eso, y si no, te puedes mirar una película en Amazon Prime que se llama El caso de Cristo, y ahí te la responde un poquito la idea. La mujer dice Pedro, porque claro, se supone que Jesús le contaba relatos a María Magdalena para darle secretos ocultos. Entonces Pedro siente envidia y le va a decir algo así en este pseudoevangelio apócrifo de Tomás. Y le dice Pedro: porque las mujeres no son dignas, le dice, echa a María Magdalena porque no son dignas. Y este falso Jesús responde: yo me encargaré de hacerla varón, porque toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. O sea, en serio, estamos hablando ya de aquí, siglo II, transexuales, se puede agarrar de aquí. La Biblia antes decía, y lo quitaron. Escúchame, si llegamos a poner toda esa basura, cosa que ya obviamente no estaba, pero si se llega a meter tanta basura, no habría esperanza en el ser humano. El Espíritu Santo tuvo que guiar. Salmos 19:7. El mundo prefiere un mito mágico que a un Salvador crucificado. Por eso se burlaban en un graffiti de los primeros que existen en la historia a un tal Alexámenos, que sale una cruz, un hombre con una cabeza de un asno y pone debajo Alexámenos adorando a su Dios. Claro que era de burla, porque ¿quién va a creer en un Dios que murió en una cruz para perdonar mis pecados y ya está? No, tenemos que hacerlo tipo Marvel. Hazlo más fuerte, hazlo más poderoso. Si Cristo se hubiese mostrado en gloria y majestad, ninguno de nosotros estaría vivo. Pero esa parte viene, y eso es pronto. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Todo ojo lo verá. Y cuando Él ponga un pie sobre el monte de los olivos, se partirán dos. Eso es lo que quiere ver la gente, pero no entienden que vino Jesús como un cordero a dar su vida para librar nuestra batalla que no habíamos perdido tiempo atrás por un hombre que escuchó el engaño de Satanás. Y hoy Él nos viene a decir: yo soy la verdad. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Iglesia, voy entrando en este punto número 3 y quiero llegar a esta parte. Y quiero que tu corazón se afirme, porque todo lo que hemos visto al principio es para decirte que tú y yo tenemos una responsabilidad. Punto número 3, y ya voy llegando al final. La tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos. No podemos ser ingenuos, familia. Todo este caos, estas filosofías y estas distracciones tienen un propósito: preparar el camino al anticristo, el último y gran engaño de la humanidad. En Primera de Crónicas 12:32, la Biblia menciona a un grupo de hombres fascinantes. ¿Quiénes son? Los hijos de la tribu de Isaacar. De los hijos de Isaacar eran 200 principales, dice la palabra de Dios, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. La iglesia de Jesucristo hoy debe ser como la tribu de Isaacar.
si no somos entendidos en los tiempos, el momento que estamos viviendo nos posará por encima. Pablo reafirma esta urgencia en Romanos 13:11, diciendo así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Jesús lo dice también, Mateo 24:13, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Iglesia, yo no vengo aquí a este mensaje para decirte: la peli de Spielberg tiene razón con respecto a no. Lo que te estoy diciendo es: ten cuidado con las fábulas que escuchas. Ten cuidado cuánto tiempo ves esto que es veneno para tu corazón y para tu alma, porque crees las fantasías que ves cada vez que haces scroll, que te dan pequeñas cápsulas y te mantienen con dopamina hasta que te sientes mal, y muchos llegan hasta vomitar por la dopamina que se están metiendo, y luego el bajón, la tristeza que viene a tu corazón es enorme, y has creído la mentira sin ni siquiera consultar un solo libro de la Biblia. Y este es el punto número 4, sobriedad espiritual y la precisión de la palabra. ¿Sabes cómo puedes saber la veracidad de la palabra? Hay una imagen, en la IA pude meter, y es que la palabra de Dios es veraz. Puedes indagar. Es más, te animo, busca la verdad. Búscala, no tengas miedo. La palabra de Dios en el siglo I, de la cual ya estaba cerrada, 1 Corintios 15, ya había un credo entre ellos, donde se promulgaba que Jesucristo había muerto y resucitado al tercer día, de que más de 500 personas y testigos oculares lo vieron. Había un credo donde ya afirmaban eso. ¿Y sabes cuántos años después de la muerte de Cristo se escribieron esos credos? 20 años. Y quiero decirte una cosa: una persona que hizo historia como Alejandro Magno, su libro biográfico, ya sabes que para hacer una leyenda por lo menos tienen que haber pasado 100 o 150 años, porque no tienen que haber testigos oculares para que refuten esa leyenda, para que pueda coger más vida y para que puedan meter más brillitos en esa historia. ¿Sabes lo que acontece? Que 20 años después ya empiezan a ver los primeros relatos de la vida de Jesús. 50 años después ya empezaban a existir el Evangelio de Marcos y otros como Mateo, utilizándose como fuentes de inspiración. Gente que se fijó en los primeros discípulos de Jesús, fuentes claras. Y ahora lo que topamos es que Alejandro Magno, su primera biografía fue escrita no 50 años después de su muerte, no 100 años después de su muerte, no 150 años después de su muerte, no 200 años después de su muerte, sino 450 años después de su muerte. Esa es la primera biografía que tenemos de Alejandro el Magno. Y nadie niega que Alejandro Magno existió, pero que en sus relatos pone que era hijo de Zeus. Claro, con 500 años después puedes meterle lo que tú quieras. Nadie te puede negar nada. Y si solamente hay un documento, ese documento será la verdad. La cantidad de copias que hay del Nuevo Testamento es enorme. No sé si el dato eran 25,000 o más copias fidedignas del siglo I. Y de Alejandro Magno no tenemos ni una. De otros, como de Aristóteles, tenemos solamente 20. O sea, ¿en serio? ¿Estás dudando? La palabra de Dios fue escrita en un periodo de 1500 años por 40 autores distintos en 3 continentes diferentes. Y la imagen, si me la pueden ayudar ahí, estaría buenísimo. De las cuales también encontramos aquí 3 idiomas
hebreo, arameo y griego koiné, de las cuales estamos hablando de que de esos 40 autores, muchos de ellos no coincidieron en el tiempo y sus frases, sus historias tenían sentido, ni siquiera eran del mismo continente, porque unos estaban en África, otros estaban en Asia y otros estaban en Europa. Lo que estamos viendo es que hay alrededor de unos 63.770 hipervínculos. Textos que hacen referencia a otros textos. En la época ni siquiera había internet ni teléfono para poder ponerse de acuerdo. Y la gente sigue creyendo que la Biblia la escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 1500 años de periodo de tiempo. Y tú sigues dudando de tu palabra, de lo que tienes en tus manos. Tenemos que ser sobrios. Y la palabra original del griego es nefo. Y nefo significa abstenerse de vino y no estar intoxicado. Si lo llevamos a lo que la Biblia nos dice, ser sobrios y velar, nos está invitando a que no nos intoxiquemos de lo de afuera. Busca, lee, indaga, hazlo como Pablo en Hechos 17, que conocía la cultura de los demás, pero que eso no te mueva de tu fe. Yo te invito a que tu corazón hoy esté firme, afianzado en la palabra, de la cual hay una verdad que no puede ser quebrantada, no puede moverse. Él es la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos dice, Juan 1:1, en el principio era el verbo, en el principio era el logos, en el principio era la palabra. Y esto no puede ser roto. Busca los errores. Y yo creo que este libro te va a leer a ti. Y te va a mostrar tus errores. Y te va a sanar. Ponte en pie, vamos a despedir. Iglesia, tenemos una misión. Tenemos que ser los entendidos en el tiempo. Tenemos que entender en dónde se está moviendo, hacia dónde nos movemos, hacia dónde vamos, qué está pasando. Pero sin descuidar esto, y este es el último punto y mi cierre. Apocalipsis capítulo 2. Jesús estará enviando un mensaje a 7 iglesias. Y una de las iglesias es la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso es fascinante. Primero porque era un lugar cultural enorme, donde tenían una diosa llamada Artemisa, donde Pablo va a dedicar más o menos 3 años de su ministerio en ese lugar, donde leeremos la armadura de la fe, donde nos dirá que el Señor nos va a tener que resguardar, porque nuestra lucha no es contra carne y hueso. Y lo que vemos es que Jesús le manda un mensaje a esta iglesia, y primero Jesús va a exaltar, en esta visión de Juan va a exaltar a esta iglesia y le va a decir: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y a los que no son, y los has llamado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué bonito lo que le dice Jesús a esta iglesia. Porque ¿qué te estoy predicando? Hoy es el día del engaño. Y quiero invitarte a que no seas de las personas que continuamente está diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Tú no entres, esta persona no. Lejos. Y pierdas el amor. Porque Jesús les va a decir a esta gente: vosotros sabéis encontrarlo todo, tal y como yo os estoy diciendo en esta mañana. Pero va a decir lo siguiente: pero tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. La palabra que utiliza aquí, dejar, es una palabra que es apiemi o afiemi, que no es dejarlo por un descuido, es desligarse. Es decir, no tenemos que ser una iglesia que sabe solamente encontrar a los falsos maestros y saber que esto no es y esto sí es, sino que tenemos que encontrarlo con el amor de Cristo para reconducir a las personas hacia Jesús, no para condenar. Y hoy te invito a que tu corazón sea así, que tu vida sea así, que seamos entendidos en los tiempos como la tribu de Isaacar, que entendamos que no
debemos ser engañados, que le pidamos al Señor, Efesios 1:17, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. Que le pidamos Colosenses 1:9, que nos dé sabiduría e inteligencia espiritual. En un tiempo de inteligencia artificial, sí, la Biblia ya hablaba de la inteligencia, pero una inteligencia espiritual, no la que nos emboba. Y déjame decirte lo último, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Hoy te invito a que mires a Cristo. Si tú lo miras, encontrarás todo. Te invito a que busques la verdad, pero detrás de toda verdad verdadera te vas a encontrar con Él, la fuente de la verdad. Porque la verdad no es algo, la verdad es alguien. Y ese alguien se llama Jesucristo, que murió en una cruz por amor a ti y a mí, que nos perdona de todo pecado y que algún día volverá pronto a por su iglesia. Y eso es lo que creemos, y eso es lo que yo te invito a que puedas hacer. Hoy es el día. Rechaza eso. Cierra tus ojos y te invito a que podamos orar. Lo creemos. Creemos de que hay una verdad absoluta. Déjame decirte, la verdad no puede ser relativa, porque solamente afirmando de que la verdad es relativa, ya estás diciendo que hay una verdad absoluta. Así que sí, hay una verdad absoluta y es Jesús. Yo te invito a que puedas hoy darle tu corazón al Señor. Si te has dejado engañar o estás viviendo un tiempo de crisis de fe, yo quiero orar para aquellos que dudan hoy. Dice la palabra de Dios que sus discípulos se arrodillaron delante de Él cuando Él va a ascender a los cielos y le adoraron, aunque algunos dudaban. Hoy no importa si en tu corazón hay duda, hoy quiero afirmar tu fe. Hey, dudas, busca respuesta. Dudas, no pasa nada, busca respuestas. Pero bienaventurados son los que creen y no ven. Y sabes, la fe no es ciega. Hoy te invito a que podamos adorarle. Amén. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Espíritu Santo, gracias. Señor, hoy te entregamos, Señor, nuestro conocimiento, nuestra cabeza, nuestra mente, Señor, a ti. Señor, guárdanos, Señor, de todo pensamiento contrario que nos quiere quitar de las verdades fundamentales, Señor, que nos quita quienes somos, Señor. Hoy somos tuyos, mi Dios. Hoy nos entregamos a ti, Jesús. Hoy nuestro corazón dice y clama: Abba, Padre. Señor, tú eres nuestro amado, tú eres la verdad. Señor, hoy nos entregamos a ti una vez más. Espíritu Santo, si hay alguien en este lugar que quiera darle su vida a Jesús, te invito a que puedas levantar tu mano y que repitas conmigo esta oración. Si quieres decirle: Señor, yo quiero realmente conocer esa verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hoy la verdad te quiere conocer. Hoy la verdad quiere tener una cita contigo. Hoy Jesús quiere estar contigo. En el nombre de Jesús, levanta tu mano, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y mi Dios. Perdóname de mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Señor, hoy te doy mi corazón. Entra en Él, habita en Él completamente. Tú eres mi Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Aleluya. Aleluya. Quiero que podamos entonar esta alabanza, que le digas al Señor: hoy quiero que hagas lo que quieras. Haz lo que quieras conmigo. Y le vengo hoy a derramar mis victorias y ansiedad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo a tus pies, a abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Vengo hoy, una vez más, dile: vengo hoy.
y vengo a derramar mis victorias y ansiedad. Así es que yo me rindo, así es que yo. Levanta tus manos y dile al Señor: quiero abandonar toda duda, Señor. Hoy me abandono en ti, Señor. Hoy mi corazón te pertenece. Espíritu Santo, te adoramos, te adoramos. Quiero invitarte que puedas hacer esta oración. Di conmigo: gracias, Dios, por este tiempo. Guarda mi corazón, guarda mi mente. En ti confío. Tú eres mi roca firme y el que levanta mi cabeza. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre mí, tenga de ti misericordia y te conceda la paz. Dios te bendiga. Estimados hermanos, deseamos de todo corazón que este culto haya sido para vosotros una gran bendición para vuestras vidas y que el Espíritu Santo haga la obra. Y que la palabra de esta mañana llegue a cada vida y la pongamos por obra. Deseamos mucha bendición y que el Espíritu Santo os persiga.